Este mensaje fue predicado el día 3 de diciembre del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula La simiente de Abraham, parte 2. Maybe we just stand. And Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you once again for the opportunity of looking into the Word of God. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder entrar en la palabra de Dios. Thank you for your inspiration. Gracias por tu inspiración. Thank you for your love and watch care over us. Gracias por tu amor y por siempre cuidar de nosotros. We commit this time to you, asking you to use it. Te entregamos este tiempo a ti, te pedimos que tú lo uses In the name of Jesus Christ we pray. y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? We'll continue with our thought, the seed of Abraham. Vamos a continuar con ese tema, la simiente de Abraham. También esa palabra en inglés, simiente, se puede interpretar como semilla. The seed of Abraham. Entonces, la simiente de Abraham. That is a good seed. Esa es una buena semilla. It's referred to all throughout the scriptures. La Biblia hace referencia a ella a través de las escrituras. It basically made up the nation of Israel. Básicamente, eso fue lo que conformó la nación de Israel. We understand Ahora, nosotros entendemos the tree of life in the Garden of Eden que el árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, it was that reproductive law of how era esa ley reproductiva Adam and Eve would have offspring, de qué manera Adán y Eva iban a tener descendencia, that would have eternal life. la cual iba a tener vida eterna. They would be like their father and mother. Iban a ser como su papá y mamá. The enemy derailed that. Ahora el enemigo vino y descarriló eso. So the seed of God Entonces la simiente de Dios is a rare thing. es algo muy raro, Let's put it that way. si podemos expresarlo de esa manera. Once you start, when God says something, Una vez que usted comienza cuando Dios dice algo to be a certain way, para que sea de cierta manera and you start to deviate from that, y usted comienza a desviarse de eso, it's not long, no pasa mucho tiempo you've gone a long way off. donde usted está bastante desviado. It's just like sighting in a rifle. Es como cuando usted ajusta la mira telescópica de un rifle. You might only move a quarter of an inch here, Quizás usted solamente le ajuste un cuarto de pulgada aquí, but by the time it reaches your target, pero cuando esa bala pega en el blanco, it's way off. en realidad no le pega al blanco, está bastante desviada. So the reproductive process Entonces, ese proceso reproductivo was derailed fue descarrilado from the beginning, and we all desde un principio. understand what happened in the Garden of Eden. Y todos nosotros ya sabemos lo que sucedió en ese jardín del Edén. And
By this time here, Abraham's time, Y cuando llegamos aquí al tiempo de Abraham, we already had the flood. The earth was to be populated with ya había pasado el diluvio y la tierra tenía que ser repoblada una vez más. Shem, Ham, and Japheth, Ahí estaban Set, Cam y Jafet. the three sons of Noah. Esos fueron los tres hijos de Noé. So we reach Abraham's time. Y cuando llegamos al tiempo de Abraham, Abraham was kind of an unusual. Abraham era algo inusual. Abraham had an awareness Abraham tuvo un despertar, o él estaba consciente of God, the invisible spirit, the creator. Acerca de Dios, ese espíritu invisible, el creador. And that's how, when you listen to Abraham pray, Por eso es que si usted escucha la oración que hizo Abraham, he is talking about the creator él estaba hablando de ese creador, of heaven and earth. el creador de los cielos y la tierra. There's no name associated. Y no se le había asociado todavía un nombre. When Abraham prays, Cuando Abraham hizo esa oración. so when you pick it up in chapter 12 Entonces, si usted lee el capítulo 12 of Genesis, del libro de Génesis, I just noticed this week. I didn't notice it before. y yo apenas me di cuenta de esto, no lo había notado anteriormente. Verse 1 of chapter 12 of En el capítulo 12, el versículo 1, Genesis. de ahí del libro de Génesis, Now the Lord had said unto Abram, pero Jehová había dicho a Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And that is written in the past tense. Eso estaba escrito en el pasado. It's not saying that God is speaking to Abraham at that moment. No está diciendo que Dios le estaba hablando a Abraham en ese momento. It's in the past tense that God Está hablando en sentido pasado. had said, Porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham. past tense. Ve ese sentido pasado. So, if we were to look at Abraham's situation Y si nosotros nos pusiéramos a ver la situación de Abraham, and how the people of that time had deviated cómo las personas de ese tiempo se habían desviado from the plan of God, del plan de Dios, there was something in Abraham that was, let's use the word unsettled. podemos decir que había algo en Abraham que no estaba cimentado aún o estaba como indeciso. There was something in Abraham when he went to church on Sunday. Había algo allí en Abraham. Podría decir que cuando él iba a la iglesia los domingos, If I may say that, si pudiéramos poner ese ejemplo, there was something about what he was hearing había algo en él cuando él escuchaba esas palabras that was disturbing to him. que hacían que él estuviera inquieto. And if I was to fast forward that to our day, Y si yo pudiera adelantar eso a nuestro día, when we all had our season maybe in denominational religion, cuando todos nosotros tuvimos nuestra temporada allí en la denominación religiosa, and you begin to be unsettled, usted estaba un poco incómodo
indeciso quizás. You begin to see things and hear things that Usted comenzaba a ver cosas y a escuchar cosas maybe didn't line up with the scriptures. que quizás no se alineaban con lo que decía la palabra de Dios. So when you read chapter 12 of Genesis, Entonces, cuando usted lee este capítulo 12 del libro de Génesis, Abraham is finding himself in this condition aquí Abraham se encontraba en esta misma condición. that the scripture says God had said Así como la escritura dice, pero había dicho Jehová a Abraham to leave your kindred and go to a place que dejara su parentela y que se fuera a un lugar that I will show you. que él le iba a mostrar. So he's kind of coming out, if I may use the expression, he's coming out in the dark. Entonces, si yo pudiera usar una expresión, yo diría que él estaba saliendo de la oscuridad. He doesn't really know. Y en realidad no sabía And él. may I say, he does not Ahora, permítame decir algo. have to know. Él no necesitaba saber. We as Gentiles, we want to know 10 miles, Nosotros como gentiles siempre queremos saber qué va a pasar 10 millas adelante, 10 years down the road, 10 años en el futuro. what's going to happen. ¿Qué es lo que va a pasar? But we don't need to know that. Pero no necesitamos saber eso. And Abraham, all he knew, Y Abraham, lo único que él sabía, that he was unsettled lo que lo mantenía inquieto, and something wasn't I can't use another word. He was unsettled where he was at. y no sé si estoy usando la palabra correcta, él simplemente, había algo en él que lo mantenía inquieto, que no sabía, tenía él un sentir que lo hizo tomar esa decisión. And he knew he had to move on, Y él sabía que tenía que moverse de ahí. just like when we were in the denominational realm, when Así como cuando nosotros estábamos en ese ambiente denominacional. we begin to hear the will and the plan of God, we Y una vez que nosotros empezamos a escuchar el plan y la voluntad de Dios, kind of knew we had to move on. fue que comprendimos que teníamos que avanzar hacia otro lado. And my own personal testimony, Ahora, en mi propio testimonio personal, in 1971, I didn't know what en 1971, I was coming out. yo no sabía hacia dónde iba a ir después de que yo salí de ahí. Into, didn't know where I was going, Yo no sabía hacia dónde iba a ir. hadn't been saved that long, Yo ni siquiera había sido salvo por mucho tiempo, but I knew I couldn't stay there. pero yo sí sabía que no podía quedarme más en ese lugar ya. And whatever Abraham is feeling, Y cualesquiera que haya sido los sentimientos que tenía Abraham, lo que él estaba sintiendo, he knows he has to move on. él sabía que tenía que avanzar hacia otro lado. And he has the will of God behind him. Y él estaba siendo respaldado por la voluntad de Dios. Just coming out on your own feelings, your own, they didn't paint the walls the right color. Simplemente el que usted quiera salir de un lugar porque usted está dejándose llevar por sus propios sentimientos, como el pensar o decir, bueno, me tengo que ir de aquí porque ahora no me gusta de qué color pintaron la pared. I don't like the way the ushers. No me gusta la manera en que esos servidores sirven aquí. All of these foolish things that people do, Todas esas cosas pues bastante tontas que las personas hacen, the reason to leave their church. muchas de ellas son bastante simples y ellos con eso ya quieren dejar su iglesia. When you see the will of God, that in itself Pero cuando usted compara eso con la palabra de Dios,
allows you to move a certain distance. Quizás eso le permita a usted moverse hasta cierto punto. And it's enough to fulfill the will of God at that time. Y quizás eso sea suficiente para cumplir la voluntad de Dios durante ese momento. And as you move that distance, God is just going to show you a little more. And you're Pero si usted está realmente confiando en Dios y usted sale de ahí porque Dios le dijo, entonces usted está haciendo la voluntad de Dios. Dios viene y le muestra un poco más. going to move a little more distance. And Y Dios permite que usted avance un poco más de distancia. we know how that is all played out even by looking at the Reformation. Ya sabemos cómo todo esto se cumple. Tenemos ese ejemplo muy grande ahí de ese levantamiento que tuvo a Martín Lutero de la Reforma. And looking at our own personal lives, how God has led us. Y si comparamos eso con nuestra vida personal, podemos ver cómo Dios también nos ha guiado a nosotros. So looking at Abraham, Pero regresando aquí con Abraham, verse 2, en el versículo 2, and I will make of thee a great nation. y haré de ti una nación grande. And what an astounding statement to make to Abraham. Ve qué declaración tan grande fue la que se le hizo a Abraham. And were there not a lot of great nations at that time? Obviously not. ¿Qué acaso no había otras naciones así de grandes en aquel tiempo? Bueno, obviamente que no. So, and I will bless thee and make thy name great, Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, and thou shalt be a blessing. y serás bendición. And what a promise that God had made to Abraham. Y qué promesa tan grande Dios le hizo a Abraham. And again, I will say, Abraham did not need to know all the details Y se lo voy a repetir, Abraham no necesitaba conocer todos los detalles of how this was fulfilled, de cómo esto se iba a cumplir. but he knew enough to move in the direction Pero él sí conocía o sabía lo suficiente hacia qué dirección ir, that God was moving him. hacia qué dirección Dios lo estaba llevando. Verse 3, Versículo 3. and I will bless them that bless thee, Bendeciré a los que te bendijeren, and curse him that curses thee. y a los que te maldijeren, maldeciré. And what an astounding statement for God to make. Qué declaración tan impactante la que hizo Dios. Because when you look at the attitude of the world today, Si usted mira la actitud que tiene el mundo el día de hoy, this all-inclusiveness, ellos incluyen todo en sus programas. multiculturalism, Ellos están enfocados en la multicultura. whatever you want to do, we accept Cualquier cosa que usted quiera hacer, nosotros lo aceptamos. everything. But Nosotros aceptamos todo. God is saying to Abraham, Pero aquí mire lo que Dios le está diciendo a Abraham. I will bless them that bless you, Bendeciré a los que te bendijeren, and I will curse them that curse you. y a los que te maldijeren, maldeciré. So you can see the attitude of God Usted puede ver los dos, bueno, puede ver la actitud que Dios tiene in what Abraham is going to carry, en las cosas que Abraham iba a llevar, And- a cargar, what he is going to represent on this earth. y lo que él iba a representar aquí en la tierra. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, Y se fue Abraham como Jehová le dijo. and we know he took his nephew Lot. Y sabemos que su sobrino Lot fue con él. So let's just read a little bit. Vamos a continuar leyendo un poco más.
And Abraham took Sarai, verse 5, En el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, Abraham took Sarai his wife and Lot his brother's son and all their substance y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, that they had gathered and the souls that they had gotten in Haran, and they that went forth to go into the land of Canaan. y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. And into the land of Canaan they came, and Abram passed through the land unto a place of Shechem, unto the plain of Morah, and the Canaanite was then in the land. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. And I marvel at how God records certain things. Yo me maravillo de la manera en que Dios hace que ciertas cosas queden escritas. You would not think it was necessary for God to record that. Quizás usted pensaría que no era necesario mencionar todas estas cosas que quedarán grabadas ahí en la Biblia. To inspire Moses to write that. No era necesario darle la inspiración a Moisés para que escribiera todo eso. But there's a reason why that is recorded. Pero hay un motivo por el cual todo esto fue grabado de la manera que está aquí escrito. Verse 7 Ahora el versículo is a 7, little different. este versículo es un poco diferente. Abraham already knew by revelation, Abraham ya sabía a través de revelación by inspiration, y a través de inspiración that he was to leave where he was at. que él debería de irse del lugar donde se encontraba. Verse 7 says, and the Lord appeared. Mira el versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham Unto Abram and said. Now, what that word appeared, y le dijo. Ahora yo quiero que nos enfoquemos en esa palabra aparecer. I don't know what form, whether it was an angel Yo no sé de qué manera él se le apareció, si fue a manera de ángel or whatever that is. o de cualquier manera. The translator used the word appeared. El traductor puso la palabra apareció. The Lord appeared unto Abraham and said, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, unto thy seed. a tu descendencia. En inglés dice esa palabra simiente o semilla. Will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. And I've said this many times. Ahora ya he dicho esto en varias ocasiones. When you see or understand the will of God Cuando usted es capaz de ver o entender cuál es la voluntad de Dios, in your time, la voluntad de Dios en su tiempo para usted, and you see it play out, y usted puede ver cómo se está cumpliendo, it produces a worship in you. eso produce una adoración en usted. It automatically does it. You bow your head Eso automáticamente causa que usted incline su cabeza to that will. a esa voluntad de Dios. And Abraham, however God appeared to him, Y aquí está Abraham. Ahora no sabemos exactamente de qué manera Dios se le apareció a Abraham, he built an altar. pero ¿qué fue lo que él hizo? Él construyó un altar. So that pulled something out of Abraham. Eso nos da a entender que eso causó una reacción en Abraham. And we're not even into the laws of Moses yet. Y ni siquiera hemos llegado aún a los mandamientos de Moisés. So, anyway, we won't say any more there. Bueno, no voy a decir más al respecto de eso. Verse 8, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, And pitched his tent, having Bethel on the west, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, and Hai on the east,
y Ai al oriente. And there he builded an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. And I love that. When I read that, Ay, a mí me gusta mucho esto. Cuando yo leo esto, there's a stimulation to that. hay cierto estímulo que viene con estas palabras. Okay, I don't want to spend much time in Genesis. Ahora, yo no quiero pasar mucho tiempo aquí en el libro de Génesis, At that time, there was a famine in the land, pero en aquel tiempo había una hambruna sobre la tierra and Abraham went down into Egypt, y Abraham había descendido hacia Egipto. and going back to what God spoke to Abraham to begin with. Ahora, regresando a lo que Dios le había le había dicho a Abraham en el principio. Get thee out of the land you're in, Sal de la tierra donde estás, and I will make you a great nation and all of that. y yo haré de ti una gran nación, y todo eso que le dijo. But here, they go down in Egypt, they again, Pero mire, aquí ellos tuvieron que regresar a Egipto. ¿Y qué pasó? Abraham's seed is 400 years La simiente de Abraham ya había estado sobre la tierra por 400 años. under Egyptian bondage. Ellos estuvieron allí bajo el yugo de los egipcios todo ese tiempo. God never told him that on the first day. Ahora, Dios no le dijo eso en el primer día cuando Él le habló. And God never told you and I very much Y Dios tampoco nos dice muchas cosas a usted y a mí on the first day. Cuando comenzamos este camino. But as you live for God day by day, Pero conforme usted continúa viviendo para Dios día tras día, the will of God is being fulfilled. entonces la voluntad de Dios está siendo cumplida. If we're sincere in our heart, Y si somos sinceros en nuestros corazones, the will of God will be fulfilled. entonces la voluntad de Dios va a ser cumplida. I read a lot of this week, but Yo leí bastante de estas cosas esta semana, let's just go to the New Testament. pero ahora quiero que vayamos allá al Nuevo Testamento. Romans chapter 4. Romans Allí en el libro de Romanos, capítulo 4. chapter 4. Romanos 4. And we know that Paul, he was the apostle to the Gentiles. He Sabemos que Pablo fue el apóstol para los gentiles. said that himself. Él lo dijo él mismo, He was the apostle to the Gentiles. que él era el apóstol para los gentiles. And I've said this many times. Y ya les he dicho esto anteriormente. I believe the New Testament apostles got it right. Yo creo que esos apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron las cosas correctas. I believe they understood the will and the plan of God, Yo creo que ellos realmente entendieron cuál era el plan y la voluntad de Dios. and they expressed it. Y ellos lo expresaron. And if we will have the Holy Ghost, Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, if we will follow the will of God, si nosotros estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, it will turn out all right. todo eso va a resultar bien. Just as our whole Christian experience Toda nuestra experiencia cristiana is built upon the apostles and prophets está construida sobre esos apóstoles y profetas that wrote the New Testament. que escribieron el Nuevo Testamento. That is our benchmark. Esa es nuestra marca, That is our plumb line. esa es nuestra línea de plomero.
También es lo que usan en la construcción cuando quieren que algo quede perfectamente alineado o derecho. I believe they got it right. Yo creo que ellos hablaron lo correcto. And I believe if we will follow the will of God, Y yo creo que si nosotros seguimos la voluntad de Dios, it will end out all right. todo eso va a terminar bien. This third watch is going to end out all right. Esta tercera vigilia va a terminar bien. It's not even possible that it don't. Ni siquiera es posible que no termine bien. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? It's just the way it is. Así es como tiene que ser. You cannot tamper with, Usted no puede hacer que eso se salga del plan de Dios. and you cannot derail the will and the plan of God. Y usted no puede descarrilar el plan y la voluntad de Dios. It's I wrote something down. Yo escribí algo aquí. If there is a word for our time, for our season, Si hay una palabra para nuestro tiempo, para esta temporada, if there is, si la hay, I totally believe that there is, y yo totalmente creo que sí existe una palabra para este tiempo, then there is a ministry. entonces también tengo que decirle, hay un ministerio también ahí, Because that's how it comes. porque así es como esa palabra viene. If there is a ministry, Y si hay un ministerio, then there has to be a body. entonces tiene que haber un cuerpo. God just doesn't throw this out, Dios no solamente viene y arroja todo esto hacia el aire we'll just take a chance, para ver a ver dónde pega, quién le da una oportunidad a esto. if there is a word, there is a ministry. Si existe una palabra, entonces existe un ministerio. If there is a ministry, there is a body. Y si hay un ministerio, entonces hay un cuerpo. We're not looking at people. No estamos mirando a las personas. We're looking at the will and the plan of God, Estamos mirando al plan y la voluntad de Dios, which is defined by His Word. los cuales han sido definidos por su palabra. That's what we're looking at. Eso es a lo que estamos mirando. So what I am saying is absolutely accurate. Entonces lo que estoy diciendo es totalmente certero. If there is a word, there is a ministry. Porque si hay una palabra, entonces hay un ministerio. If there's a ministry, there's a body. Y si hay un ministerio, entonces hay un cuerpo. There's no other reason for God to have His Word on ground in our time. No hay otro motivo por el cual Dios traería su palabra sobre la tierra en este tiempo, Other than to create a body or to reveal a body otro motivo más que el traer su palabra para revelar un cuerpo, which is the seed of Abraham, el cual sabemos que es la simiente de Abraham, spiritually. espiritualmente hablando. That's the reason it's on ground, to identify that. Ese es el motivo por el cual la palabra de Dios está sobre la tierra hoy, para identificar a esa simiente. So it's just not a haphazard, this just happened. No es como que esto sucedió al azar, acaba de ocurrir y no sabemos de dónde vino todo. Faith Assembly just happened. La iglesia Asamblea de la Fe aquí en Canadá simplemente se formó de la nada. How many see, you look at Abraham's life blow by blow by blow, Si usted ve la vida de Abraham, cada golpe que él tuvo, golpe tras golpe, the will and the plan of God plays itself out. usted puede ver cómo el plan y la voluntad de Dios se cumplió.
And when we look at our day, it's going to play itself out. Y si aplicamos eso a nuestro día, su palabra también se va a cumplir en este tiempo. Perfectly. Lo va a hacer perfectamente. So, if there is a word, there is a ministry. Entonces, le repito, si hay una palabra, entonces también hay un ministerio. If there is a ministry, there is a body. Y si hay un ministerio, entonces hay un cuerpo. And the scriptures are written to that body. Y las escrituras han sido dejadas o puestas ahí para ese cuerpo. That's who the scriptures are written to. Para ese cuerpo es que esas escrituras fueron grabadas o It's escritas. not written to the unbeliever. Ellas no fueron escritas para un incrédulo, It's not written to the make-believer. tampoco para esos creyentes manufacturados. It's written to that body. Esas escrituras fueron dejadas para ese cuerpo. So, when you see that play out, Y cuando usted ve eso cumplirse, if all of this is true, what I say, si todo esto que yo digo es verdad, then I am a part of it. entonces yo soy parte de ello. You are a part of it. Usted es parte de ello. So, your responsibility is to that body. Y su responsabilidad está en ese cuerpo. And I'm not leaving God out of the picture. Y por favor entienda, yo no estoy sacando a Dios de la fotografía. But your responsibility is to that body because you're a part of it. Pero su responsabilidad que usted tiene es hacia ese cuerpo, porque usted es parte de ese cuerpo. If you're an arm, Si usted es un brazo, if you're a hip, si usted es cadera, it's I'm getting older. es imposible, y discúlpeme, ya me estoy haciendo viejo. And I've got some aches and I got some pains. Y yo tengo dolores y tengo achaques, And I don't last long when I'm working. y yo ya no duro tanto tiempo cuando estoy trabajando en algo. But that's okay. Pero eso está bien. So the body, if everything I'm saying, Ahora es el cuerpo, y si todo lo que yo estoy diciendo there is a body that the scriptures are written to, es correcto, entonces hay un cuerpo para el cual tiene que recibir esas escrituras, o por el cual esas escrituras fueron dejadas. and this is it. Y esta es la palabra para ese cuerpo. This is part of it. Bueno, esto es parte de esa palabra. And our faithfulness will be judged on the basis of how we reacted Ahora nuestra fidelidad va a ser juzgada basada en la manera en que nosotros reaccionamos to that word, a esa palabra, mostly, principalmente, but to that body as well. pero también la manera en que nosotros actuamos con otras partes del cuerpo. To me, that's so simple and so beautiful Para mí eso es tan simple y tan hermoso, and embraceable. algo que podemos abrazar. Romans chapter 4. Ahora vamos, ahí continuamos en Romanos capítulo 4. What shall we, verse 1, Versículo 1. Romans chapter 4, verse 1. Romanos 4:1. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? For if Abraham were justified by works, Porque si Abraham fue justificado por las obras, he hath whereof to glory, but not before God. tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. For what saith the scripture? Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham believed God, Creyó Abraham a Dios,
and it was counted unto him for righteousness. y le fue contado por justicia. It's not necessarily, I want to put a line. Ahora, no necesariamente, y quiero poner una línea aquí. The righteousness was in the fact that Abraham believed God. La justicia que le fue dada a él se encontraba en el hecho de que él le creyó a Dios. Because, let me say this. Y déjeme lo digo de esta manera. Maybe we'll get there. Quizás lleguemos ahí. I can be at Tim Hortons having a coffee with my neighbor. Yo puedo estar en ese restaurante de Tim Horton tomándome un café con mi vecino And be in the spirit. y aún allí estar en el espíritu. Someone else can be home fasting and praying Alguien más pudiera estar en su hogar orando y ayunando and be in the flesh. y aún así estar en la carne. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? It's not the works, Porque no se trata de las obras, it's the faith, sino se trata de esa fe, the revelation de esa revelación, that is counted for righteousness. la cual nos es contada por justicia. Because we've all seen it. Y todos lo hemos visto. Anybody can come to church on Sunday and they can have a beautiful testimony. Cualquier persona puede venir el domingo aquí a la iglesia y expresar lo que tengan que decir, dar un hermoso testimonio. They can sing like a bird. Podrían entonar alabanzas hermosas como un pájaro Whatever. o lo que fuera. Anybody can do that. Cualquier persona puede hacer eso. But when you start to talk to them Pero cuando usted empieza a hablar con ellos and you begin to see a blank look in their face when you start to share the Word of God, y usted comienza a ver en el rostro de ellos que no tienen idea de lo que usted está hablando cuando usted les comparte la palabra de Dios, they're in the flesh. eso me muestra a mí que están en su carne. Let me say that again. Déjeme lo repito una vez más. I can be in Tim Hortons Yo puedo estar en ese restaurante Tim Horton having coffee with my neighbor tomándome un café con mi vecino and in the spirit, and someone else home y al mismo tiempo estar en el espíritu. fasting and praying Y alguien más puede estar orando y ayunando and being in the flesh. y aún así estar en su carne. We all understand that. Todos entendemos eso. And I love this. I can remember in 1970. Y yo amo mucho esto. Yo aún recuerdo en ese año de 1970 That the Lord make this really real to me. que el Señor causó que esta escritura se convirtiese en una realidad para mí. Because I just got saved and you question a lot of things and Yo recientemente había entregado mi vida al Señor y era salvo, pero cuando usted comienza, usted cuestiona muchas cosas. the devil beats you around and El diablo viene y lo golpea a usted, lo arrastra de aquí para allá, le da su arrastrada. you don't. Now to him that worketh, in other words, if this Versículo 4 dice, pero al que obra. salvation is by works, En otras palabras, aquellos que creen que la salvación es por obras, is the reward not reckoned of grace but of debt. no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. If it's works, and God owes you something. ¿Ve? Si usted hace algo por obras, entonces está diciendo que Dios le debe algo a usted. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth, Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, the ungodly, his faith is counted for righteousness. su fe le es contada por justicia. And Alan and I were
working in the woods, Ahora, Alan y yo estábamos trabajando allí en el bosque and we broke for dinner, and I read that, and era tiempo de la cena y yo leí esto wow. fue cuando yo leí esto y ahí yo quedé impresionado. I mean, I can only talk my own experience, Yo solamente puedo hablar de mis propias experiencias, but we all have experiences in life where God kind of marks your soul. pero yo creo que todos nosotros tenemos experiencias en nuestra vida donde Dios vino y marcó nuestra alma. That you don't forget that spot. Y a usted no se le olvida ese momento. Here it is, but it's 50 years later. Mire, aquí estoy yo recordando esto 50 años después. That's it marked my soul. Ve, eso vino y marcó mi alma. Anyway, Pero continuamos. let's just go to verse 13. Vayamos al versículo 13. For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, But through the righteousness of faith. sino por la justicia de la fe. And can we not see how that is playing itself out in this movement in 2023? ¿Acaso no podemos ver cómo esto se está cumpliendo en este movimiento en este año del 2023? The promise that he should be heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, but through the righteousness of faith in sino por la justicia de la fe the present day word being vindicated. en esta palabra presente para este día que está siendo vindicada. Because that identifies the body, Porque recuerde, esa palabra identifica al cuerpo and that's let's just read along because Vamos a continuar leyendo. I like what Brother Fred said, that when God chose Paul, A mí me gustó lo que dijo el hermano Fred. Él dijo, cuando Dios escogió a Pablo, Paul was already educated Pablo ya era educado in all of the Old Testament writings, en todos esos escritos del Antiguo Testamento. and he was a Pharisee of the Pharisees. La Biblia dice que él era fariseo de fariseos. And he said, under the law, blameless. Dice que bajo la ley él no tenía mancha. So Paul knew a lot. Entonces Pablo sabía mucho. So God called him to make that transition from the law Y Dios lo llamó para que él hiciera esa transición de la ley to grace. And he explains a a la gracia. lot of things. Y él explicó muchas cosas. I don't think Peter could have laid it out like Paul did. Y yo no creo que Pedro lo hubiera podido describir como lo hizo Pablo. Peter had his place. Y sí, Pedro tenía su lugar. And to me, isn't that a wonderful thing? I can't do what you guys can do. Para mí eso es algo tan hermoso. Yo no puedo hacer lo que ustedes hacen. But that's okay. Y eso está bien. I can only do what I can do. Yo solamente puedo hacer lo que yo puedo hacer. That's okay. Y eso está bien. And anyway, verse 14. Versículo 14. For if they which are of the law be heirs, Porque si los que son de la ley son herederos, faith is made void. vana resulta la fe.
O en inglés dice la fe es anulada It's o vacía. you can't have law and faith. It's either one Usted no puede tener la ley y tener fe también. O tiene una o tiene la otra. or the other. And the promise made of none effect, because the law Y anulada la promesa. worketh wrath. Versículo 15, pues la ley produce ira, For where no law is, there is no transgression. pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. If you don't understand that what you're doing is against the law, Si usted no comprende que lo que usted está haciendo está yendo en contra de la ley, then you're not responsible. entonces usted no es hecho responsable Before the eyes of God, you're only responsible delante de los ojos de Dios. for what you know. Usted solamente es responsable por lo que usted sabe. That's basically what Paul's saying. Eso es básicamente lo que Pablo estaba diciendo. Therefore, it is of faith that it might be by grace to Versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. the end, the promise might be sure to all the seed. Let's pick it up in verse 20, Vamos a hablar en el versículo 20, chapter 4, verse 20. capítulo 4, versículo 20. Talking about Abraham, he Aquí está hablando de Abraham. staggered not at the promise of God through unbelief, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. That's what Paul is recording here Eso es lo que Pablo escribió aquí by the inspiration of the Holy Ghost. por inspiración del Espíritu Santo. But when you read it, Pero cuando usted lo lee, the account of it, you might say, well, Abraham, that's not what the scripture says. si usted lo analiza demasiado, puede ponerse a decir, bueno, es que Abraham aquí, allá. No. Es muy claro aquí lo que dice la palabra. The scripture says, he staggered not Dice, tampoco dudó at the promise of God through de la promesa de Dios unbelief, por incredulidad, but was strong in faith, giving glory to God, and sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, being fully persuaded plenamente convencido that what he had promised he was able also to perform. de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. And our revelation in our day Esta revelación para nuestro día has the same effect. tiene el mismo efecto. We know by revelation that this is going to turn out all right. Sabemos por revelación que todo esto va a resultar bien. And me as a person, Ahora yo como persona, God might have to chastise me Dios a veces tiene que castigarme pretty severe. de una manera bastante severa. I don't know, I hope not. Ahora yo no lo sé, espero que no tenga que ser así. But when that calling is there, when that seed is there, Pero cuando ese llamado está allí, cuando esa simiente se encuentra ahí, God is pushing it to, Scripture says, an expected end. la escritura nos dice que Dios la empuja a que dé cierto resultado. So God is going to do, over the years, I don't know Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿ve? Ahora yo a través de los años, how many times y no sé, no recuerdo la verdad cuántas veces, in frustration, estando yo frustrado, disgusted with myself, me rechazaba a mí mismo, I would pray, God, do whatever you have to do. rechazándome a mí mismo, yo oraba y decía, Señor, haz lo que tengas que hacer. Never mind my whining, Y sin importar mis quejas, never mind my complaining. no pongas atención a todo, a mi actitud que estoy teniendo. You do what you have
to do. Señor, tú haz lo que tengas que hacer. Because that's the only thing you can put confidence in. Porque esa es la única cosa en la que usted puede confiar. Lord, just leave me alone, let me have the good life. And Señor, déjame tranquilo, déjame tener una buena vida. that won't take you anywhere. Eso no lo va a llevar a usted a ningún lado. Verse 23. Versículo 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, but for us also, sino también con respecto a nosotros, the bride of Jesus Christ in our day. la novia de Jesucristo en este día. But for us also, to whom it shall be imputed. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, en inglés dice de ser dada. If we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones and was raised again for our justification. y resucitado para nuestra justificación. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And that is just as wonderful today as it was 50 years ago when I heard Es tan hermoso el día de hoy como lo fue 50 años atrás cuando yo primeramente lo escuché. it. It's just as wonderful. Esto permanece igual de hermoso. I'm going to quit. Ya voy a terminar. I was thinking of next week we'll go back. Yo estaba pensando que la siguiente semana vamos a regresar. There's something that struck me a little different. Hay algo que me llamó la atención de una manera un poco diferente. Romans 10 and 9 says, Ahí en Romanos 10:9 dice, if thou shalt confess with thy mouth y si confesáis con vuestros labios the Lord Jesus, o con tu boca al Señor Jesús, and believe in thine heart that God has raised him from the dead, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, thou shalt be saved. serás salvo. And that is a general statement that you could make to the world. Esa es una declaración bastante general que usted puede hacer a todo el mundo. But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Pero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, doesn't stop when you're converted. eso no simplemente para cuando usted ya se convirtió. Because Jesus is being revealed movement after movement, Porque Jesús, recuerde, Él está siendo revelado movimiento tras movimiento, season after season. temporada tras temporada. So if thou shalt confess with thy mouth Entonces, si confesares con tu boca the Jesus that is being revealed in your day, al Jesús que ha sido revelado en su día, thou shalt be saved. entonces serás salvo. If I may say that. Si puedo explicarlo de esa manera. It's not just a historical Jesus that everybody loves. Esto no solamente está hablando de un Jesús histórico al cual todos aman. Who couldn't love
Jesus dying on the cross. ¿Quién no podría amar al Jesús que murió en la cruz? And all the things that he said and done, the general world Y todas las cosas que él hizo y dijo, ve, todo el mundo en general, have kind of a soft spot. ellos tienen pues un área suave para eso, For him. But para esas cosas que hizo Jesús. the general world is going in the wrong direction. Ve, ellos tienen un sentimiento especial en cuanto a eso que Jesús hizo, pero aún así ese mundo religioso está caminando, yendo en la dirección equivocada. So if thou shalt confess with thy mouth Entonces, cuando la Biblia dice, y si confesases con tu boca the Lord Jesus in 2023, que Jesús es el Señor en este año 2023, o al Jesús de este año 2023, and believe in thine heart that God has raised him from the dead, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, thou shalt be saved. serás salvo. And you cannot take the word of God that's being revealed. Usted no puede tomar la palabra de Dios que está siendo revelada. You cannot take it and put it on the back burner Usted no puede tomarla y dejarla ya olvidada en la parte de atrás and say, well, I'll listen to this over here too. y decir, bueno, está bien, pero voy también a escuchar a esta otra cosa por acá. And I'll listen to this over here Y luego voy a escuchar a esto por aquí. too. And this guy over here is a nice brother. Y este hermano que predicó por acá, él es un buen hermano. But if they're contradicting the revealed word, Pero eso en realidad no importa, porque si ellos están contradiciendo la palabra revelada, God is calling you out of that. entonces Dios lo está apartando de ahí. Because the body is not identified in all of the other stuff. It's not. Porque el cuerpo de Cristo no puede identificarse con el resto de las otras cosas allá afuera. The body is only identified in the Word of God for our day. The El cuerpo de Cristo solamente puede ser identificado a través de la palabra que Dios ha entregado para este día. body gathers to that. ¿Ve? Porque el cuerpo de Cristo se junta a esa palabra. Se junta a escucharla, a recibirla. If there is a word, there is a ministry. Se lo repito, si hay una palabra, entonces hay un ministerio. If there is a ministry, there is a body. Y si hay un ministerio, entonces hay un cuerpo. And our responsibility is to that body Y nuestra responsabilidad está con ese cuerpo, to be faithful to that, el ser fidedignos o fieles a ese cuerpo. to fulfill our little part, Y sí, cada uno de nosotros debemos de cumplir nuestra pequeña parte, whatever it is. cualesquiera que sea. I am convinced that sometimes Yo estoy convencido de que algunas veces, if you're raising 10 kids, si usted ha logrado, si usted si usted tiene 10 hijos y los está enseñando a que sean buenas personas en la vida, and working in the coal mines 6 days a week, ahora si usted tiene que trabajar en esas minas de carbón 6 días a la semana, I know what the will of God is for you. yo sé realmente cuál es la voluntad de Dios para usted. If God doesn't lead you to do anything, Si Dios no le pide a usted o no lo guía a que haga nada profound, o nada profundo, that is okay. eso está bien. Maybe the last 6 months of your life, Quizás los últimos 6 meses de su vida, God has a little space that He wants you to do certain things. quizás Dios tenga un poco de espacio para que usted haga ciertas cosas, That's okay. y eso está bien. The other 30 or 40 years, Los otros 30 o 40 años de su vida, you better be raising your family. es mejor que usted se enfoque en su familia.
Your responsibility is to that. porque su responsabilidad está allí. And that's okay. Y eso está bien. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos con tu bendición. Give us traveling mercies, be with each one. Sé con nosotros en el camino, guárdalos, sé con cada uno y bendícenos. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.